Buenos días, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Quiero darle gracias al Señor por este nuevo día, por este tiempo que Dios nos permite estar en su presencia. Queremos reconocer la grandeza, la majestad, el amor y el poder de Dios. Le damos gracias, bendito Padre. Gracias por tu presencia. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Bendito Padre, Señor, quiero darte gracias, Señor. Gracias porque tú eres el hacedor de milagros. Porque eres tú, Señor, el dueño de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestro espíritu, de nuestro ser. Solo tú, Señor. Tú eres santo, tú eres el Dios Todopoderoso. Nos rendimos delante de ti, Señor. Pedimos que en esta hora, Señor, tu poder, tu presencia se manifieste, se glorifique, Señor. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este nuevo día, por este tiempo, por la oportunidad que tú nos das de poder aprender de ti, de podernos acercarnos a ti, de poder ministrar, tocar tu corazón, bendito Padre. Señor Jesús, hoy reconocemos que somos pecadores. Te pedimos perdón, Señor, por todo pensamiento, palabra, obra, actitud, Señor. Perdónanos, bendito Padre, por el temor, la incredulidad, la tibieza. Perdónanos, bendito Dios Santo, poderoso Dios de Israel. Hoy reconocemos, Señor, nuestras debilidades, nuestros defectos, nuestros errores, bendito Padre. Sabemos que tú eres un Dios justo, misericordioso. Tú eres un Señor lleno de amor y que tú nos amas y nos perdonas, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a vivir esa vida que te agrada. Ayúdanos, Señor, porque queremos, Señor, levantarnos, bendito Padre, despertarnos, amado Señor, para hacer tu voluntad, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, como hijos tuyos, bendito Padre. Amado Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia que ha tomado en su corazón la decisión de buscarte a ti. Tu palabra dice, bendito Padre de la gloria, amado Dios santo, poderoso, Dios de Israel, en Proverbios, bendito Padre, 8:17, dice tu palabra, amado, precioso Redentor. Dice tu palabra, amado Padre. Amo, dice, a todos los que me aman. Los que me buscan me encontrarán. Señor, gracias porque este es el tiempo que nosotros hemos tomado en nuestro corazón, la decisión de buscarte a ti, la decisión de rendir nuestra vida, nuestro corazón, nuestra voluntad a tu presencia. Gracias, mi amado Padre, porque dice tu palabra que te busquemos mientras tú puedas ser hallado. Y gracias te damos, bendito Padre. Tu palabra dice en Salmos 5, dice tu palabra, bendito Padre, 3, Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Temprano, Señor, queremos nosotros entregarte nuestro corazón. Hoy es el tiempo, bendito Padre. Y nos acercamos, Señor, al trono de la gracia, porque tu palabra dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y vendrá por añadidura. Hoy es el tiempo donde nosotros, Señor, nos rendimos a tus pies, bendito Padre, donde nosotros tomamos la decisión de buscarte, Señor, con todo nuestro corazón, buscarte a ti, buscarte, Señor, amado Padre, no solamente por lo que tú nos das, sino por lo que tú eres para nosotros, el amado de nuestro corazón, el anhelado y el deseado de nuestra alma. Gracias quiero darte, bendito Padre. Bendigo cada hogar, cada familia, cada hijo, cada hija que en esta hora se está conectando, no conmigo, sino contigo. Porque el anhelo de nuestro corazón eres tú. Eres tu amado Jesucristo. Y gracias, Señor, estamos aquí delante de tu presencia. Y sé que tu presencia, Señor, está con cada uno de tus hijos, en cada hogar, en cada familia, bendito Padre, extendiendo la mano de amor, extendiendo esa mano de misericordia, trayendo paz, trayendo estos tiempos de refrigerio para nuestra alma. Te damos gracias por todo lo que tú tienes para nosotros en este día. Bendecimos tu nombre y alabado seas por siempre, Padre eterno. Gracias queremos darte. Recibe el honor, la gloria, Padre. Y sé tu amado Espíritu Santo fluyendo. Que tu presencia, Señor, tu presencia llene este lugar. Que tu presencia, bendito Padre,
se firme y se establezca en este lugar. Te damos gracias por todo lo que tú vas a hacer, amado Dios, en este día, en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, fluye como tú quieras. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros sentidos espirituales, agudízalos, Señor, para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 100%. Señor, cubrimos los aires con tu preciosa sangre y te damos gracias, bendito Padre, porque donde tú estás hay libertad. Gracias, Espíritu Santo. Yo decido menguar, morir y hacerme a un lado para que su amada presencia sea ministrando, sea fluyendo, sea enseñando. Gracias, amado Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con la palabra que estábamos en estos tiempos. Dios nos ha dado sobre la armadura del Señor. Esta palabra no es solamente para que nosotros adquiramos conocimiento, sino para que nosotros apliquemos la palabra del Señor. La palabra tiene que ser aplicada. Sí, es muy importante nosotros meditar y pasar tiempos en la palabra de Dios. Por eso yo les animo que lo que el Señor nos está enseñando ahora, esto sea nuestro estilo de vida. Que vayamos nosotros poniéndonos cada mañana la armadura de Dios, sabiendo el significado, cómo yo tengo que hacerlo y viviendo la palabra de Dios. Porque mire, hoy vamos a hablar sobre el yelmo de la salvación. Hoy vamos a hablar de ese yelmo, ¿sí? Y vamos a ir a la palabra del Señor en Efesios 6:17. Va a abrir la palabra del Señor en Efesios 6:17. Y dice la palabra del Señor, y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su precioso Espíritu Santo. Dice aquí la palabra del Señor: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y en el lenguaje, en la Nueva Traducción Viviente, dice: póngase la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice aquí? Que nos pongamos el yelmo de la salvación como este casco. Pero ¿cuál es el yelmo en lo espiritual? ¿Cuál es este casco que yo me pongo en lo espiritual para proteger todo dardo del enemigo que viene a lanzarme todas esas saetas, esas flechas? ¿Sí? ¿Cuál es ese yelmo, ese casco? Es la palabra de Dios. Cada vez que usted coge la palabra de Dios, medite en la palabra de Dios, usted se está colocando ese casco. Y ese casco es lo que trae protección a nuestra cabeza, a nuestros ojos, oídos, boca, ¿sí? Entonces, mire, cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Él ya nos está equipando para que nosotros hagamos su voluntad. Y una de las cosas que el Señor nos da en estos tiempos es la armadura de Dios. Y estas armas que Dios nos da son espirituales, y nosotros podemos pelear contra el diablo y sus demonios, pero correcta, ya tomando posición de las armas espirituales que tenemos, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿sí? Todas las partes de la armadura de Dios tienen su función y son muy importantes, pero en la armadura de Dios, el yelmo de la salvación es la más importante, porque protege nuestra mente, porque nuestra mente es el campo de batalla donde el enemigo está ahí, está mandando esos dardos, queriéndonos quitar la paz, el gozo. Entonces, por eso hoy nosotros vamos a entender qué es el yelmo de la salvación. ¿Sí? El yelmo, antes, el yelmo romano, el casco que tenían los romanos, les cubría toda la cabeza, les cubría la nuca. Dice que tenía un cuero, imagínense, tenía un cuero que iba por la nuca atrás hasta la espalda, hasta la columna. ¿Cómo era ese casco tan completo para que le proteja a este soldado? Y venía así, le protegía también sus oídos.
la parte de su cuello, ¿sí? También su boca. Entonces, mire cómo era tan perfecto este yelmo, este casco que ellos poseían, ¿sí? Y era muy importante porque si ellos no podían mirar por dónde venía ese dardo, esa flecha, ¿sí? Ese casco ya le protegía. Y mire que ahora nosotros en nuestro caminar diario, qué importante, hemos visto por ejemplo a algunos que están manejando las motos. A veces de una caída, de un accidente, sí, el casco ha sido tan vital para protegerles la vida. Pero muchas personas, a veces cuando no han tenido esta protección del casco, ¿sí? Y han tenido estos accidentes en las motos, han fallecido lamentablemente. Cuanto más nosotros en lo espiritual tenemos que siempre andar con el casco. Mire que los soldados romanos, ellos tenían tanta confianza en este casco que aún cuando estaban dormidos, ellos no se quitaban. Algunos preferían quedarse dormidos con eso porque hasta, sí, les protegía hasta aún cuando estaban ellos durmiendo. Entonces, debemos nosotros en lo espiritual entender la importancia que tiene para un cristiano ponernos el yelmo de la salvación y entender lo que significa. Mire, el enemigo dice, no nos puede destruir rápidamente de un solo golpe porque estamos puestos este yelmo. El escudo del soldado protege todo su cuerpo. Las flechas encendidas de su enemigo protege el escudo de la fe. Pero el casco de manera específica protege su cabeza. Y usted puede ver a un soldado, se le ha podido ver a un soldado después de una guerra, de una batalla. A veces quedan malheridos, o sea, quedan unos pierden la pierna, otros pierden el brazo. Y se ha visto así después de la guerra los soldados. Pero usted nunca ha de haber visto a un soldado sin cabeza. Porque un golpe o sí, que le den en la cabeza, le matan. Por eso es tan importante, sí, que nosotros podamos cubrir y guardar en nuestra cabeza, en nuestra mente. Por eso es el casco de la salvación. Porque mire, el enemigo a dónde nos ataca, ¿sí? Es a la cabeza. Es a la cabeza y por eso es importante nosotros ponernos este yelmo. Como les digo, el yelmo es la palabra del Señor. Cada vez que usted se levante en la mañana, escudriña, lee, medita, usted se está colocando el casco, el yelmo de la salvación. ¡Wow! Y ahí comienza a aumentar su fe. Y ahí comienza usted a reprender todo dardo, toda mentira, todo engaño del diablo. Cuando le comience a hablar y susurrar al oído, entonces usted va a entender, a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para no dejarse engañar y para no caer en la trampa y en el juego del enemigo. Porque el enemigo, ¿a qué vino? A matar, robar y destruir. Entonces, nos va a ayudar el casco para que nosotros podamos tener este dominio propio para no dejarnos caer en la tentación y en la trampa del enemigo. Mire, en el campo espiritual, el casco tiene gran importancia. Pablo le llama el casco de la salvación, porque este casco protege nuestra mente de las fuertes dudas, porque un arma poderosa que el enemigo envía a la mente es la duda. Es esta duda que viene también, la incredulidad, el temor, el miedo, ¿sí? Entonces el enemigo pone a diario y le hace dudar acerca de la salvación. ¿Y cuántos hemos recibido esos ataques? ¿Cuántos hemos recibido esos ataques del enemigo que le dicen, no, Dios no te escucha, Él no es real, Él no existe? ¿Cuántas veces hemos escuchado esas voces extrañas? ¿Sí? Pero el yelmo de la salvación es esta armadura espiritual que cubre nuestra mente. Y tomemos nosotros para esto en cuenta dos cosas. ¿En qué consiste la cobertura? ¿Y qué áreas de nuestra mente pueden estar expuestas al ataque del enemigo?
está fundada en la seguridad de que somos salvos cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros hacemos esta declaración, esta oración de fe, ahí ya nosotros pasamos a ser hijos de Dios, pasamos de la potestad de las tinieblas del diablo, pasamos a la luz, a la presencia del Señor, como hijos de Dios. Entonces ahí viene a nosotros, ¿sí?, el Espíritu de Dios que nos sella, y aquí nosotros como hijos de Dios, el Señor comienza a darnos estas armas poderosas para deshacer y destruir toda obra de las tinieblas. Entonces, mire, el Señor comienza a equiparnos, el Señor comienza a prepararnos, ¿sí? Y estamos recibiendo las instrucciones que Dios nos da como hijos, ¿sí? Ya no caminamos en tinieblas ni en oscuridad, ya no caminamos en duda, en temor, en ignorancia, porque dice, conocerás la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Libre del temor, de la duda, de la incredulidad, de la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar hoy? Entonces ahí nosotros vamos a entender que ya no voy a caminar como huérfana, ya no voy a caminar como desamparada, en angustia, en tormento, en dolor, porque hoy reconozco quién es Dios en mi vida. Sé que tengo una identidad, soy hija de Dios. Entonces, miren, aquí el Señor no hace excepción de personas, porque el más débil de los creyentes tiene en su poder todo lo que posee el más poderoso de los santos, de los hijos de Dios. Porque el Señor no va a decir, yo le voy a dar a este más y a este le voy a dar menos. El Señor nos ama a todos y el Señor pone dones y talentos a todos sus hijos. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es aprender a conocer, aprender a caminar conforme a la palabra y todo lo que el Señor nos está enseñando. Entonces tenemos que comenzar a conocerle. Por eso dice que la verdad es la que nos hace libres. Entonces ya tenemos todo porque tenemos a Cristo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. ¿Cuántas veces se ha escuchado decir, el que tiene a Dios tiene todo? Pero la verdad, ¿tenemos todo? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Se ha puesto usted a pensar cómo está viviendo? Si todavía hay tormentos, dudas, temores, ansiedad, preocupación. Pues que si yo le tengo a Cristo y lo tengo todo, tengo que tener esa paz, ese gozo que el Señor me da, porque sé que Dios es un Dios todopoderoso, santo, y que Él ama y nos bendice. No hay amor más grande que el suyo. Entonces, solamente en Cristo se hallan cada una de las bendiciones espirituales y todo lo relacionado con nuestra vida y la santidad. Y esto está en la palabra de Dios. Por lo tanto, tenemos todos los que precisamos para vivir esta vida que Dios nos da. Tenemos que entender que en cada caminar que nosotros tenemos, sí, va a haber circunstancias, va a haber dificultades, va a haber problemas, pero nosotros tenemos que aprender a confiar en un Dios grande y poderoso, porque no estamos solos y Él nos va a ayudar a sacar. Por eso es importante que nosotros siempre estemos vestidos con la armadura de Dios. Y mire ahora, en Isaías vamos a ver la palabra del Señor, porque aún Dios en ese tiempo se puso esta armadura. Isaías 59, 17. Y aquí está hablando de la armadura de Dios. Va a coger la palabra Isaías 59, 17. Lea la palabra, coja la Biblia, porque hasta para que usted mismo verifique y vea que ahí está escrita la palabra. Amén. Y que no es inventado del hombre. Isaías 59, 17. Dice la palabra del Señor: pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Sí, y aquí en la versión, traducción viviente, dice: se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Entonces aquí nos está dando, Pablo citó
estos dos versículos, justo las partes de la armadura que está aquí. Pablo está dándonos a conocer en Efesios, ¿sí?, que está la coraza de justicia y el yelmo de la salvación. Entonces el yelmo de la salvación nos protege contra el más fatal de los golpes que puede recibir un hijo de Dios, que es la duda, que son las dudas. Esa es la arma poderosa del enemigo, esa flecha que lanza. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros estamos delante del Señor? Y póngase usted a pensar y a meditar, ¿cuántas veces le ha entrado esa duda? ¿Cuántas veces? ¿Será que Dios me oye? ¿Será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios existe? ¿Sí? A veces dudamos de la salvación, de todo. Entonces, ¿qué es lo que nos protege? El yelmo de la salvación. Entonces, mire, los creyentes tenemos esta esperanza y esta certeza, lo que Dios dice en su palabra, que es el yelmo, ¿sí?, su salvación, lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Cristo ya hizo, ¿sí?, este sacrificio vivo y santo en la cruz, y por su sangre, ¿sí?, nosotros fuimos redimidos de la maldición, del pecado y de la muerte. Entonces, ya nos rescató de la esclavitud, del príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que hizo nuestro Padre Celestial al darnos a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos rescató de la esclavitud del príncipe de la potestad del aire y nos ha sentado con Cristo en las esferas celestiales. Estamos juntamente sentados con Cristo. Mire la posición que un hijo de Dios tiene. Y por eso es importante, como les decía, conocer la palabra de Dios, meditar, porque esto es lo que alimenta, ¿sí?, mi mente, mi alma, mi corazón, mi espíritu. En el campo de batalla que nosotros tenemos de la mente, ¿sí?, nosotros debemos pelear con el enemigo usando la palabra de Dios. Y para esto nosotros debemos madurar cada día, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Cuando vengan estos ataques, estos dardos, estas flechas a su mente, de que estás enfermo, de que te vas a morir, que ya no hay esperanza, que todo te sale mal, que como saben decir, que salado que soy, todo me sale mal, ¿sí? Todo eso, cuando recibe esos dardos, ¿usted qué tiene que decir? Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, ¿sí? Y ahí usted va a declarar la palabra de Dios. Ahí usted va a confesar la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho ya en nuestra vida. Porque nuestros pensamientos, dice, por lo general siempre son pensamientos carnales, ¿sí? Nuestros pensamientos son pensamientos, a veces en las emociones, y están errados y están confusos. Y debemos nosotros proteger nuestra mente con la palabra del Señor. Mire lo que dice en Proverbios 23:7. ¿Sí? La palabra del Señor dice en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mire, porque cuál es su pensamiento. Mire cuántas veces ha encontrado usted, si usted mismo se pone su mano en su corazón y piensa, cuántas veces hemos tenido un lenguaje muy incorrecto, negativo. Siempre pensamos lo malo. Y si alguien le dijo, ¿sabes qué? Ve, el hermano le bendijo, Dios tiene un carrito, ¿sí? Y ya comienza nomás, ay, ¿qué habrá hecho? ¿A quién habrá estafado? Y comienzan las cosas negativas, siempre. Y es el tiempo que nosotros, ¿sí?, pensar en lo que pensamos. Si viene de Dios o viene del enemigo. Entonces cuando veo que son estos ataques del enemigo, porque en este tiempo que estamos viviendo, ¿sí?, estamos siendo bombardeados, estamos siendo atacados ferozmente, pero muchos no nos hemos dado cuenta de eso y estamos tan débiles y hemos dejado puertas abiertas, ¿sí?, y nos hemos dejado que el enemigo venga y se robe el gozo, se robe la paz, traiga enfermedad, traiga aflicción. Cuando nosotros tenemos a un Dios todopoderoso, ¿y dónde está Él? ¿Por qué no está obrando en mi vida? Porque yo tengo que entrar en tiempos con Dios, con su palabra y aprender a cosas que Dios me ha dado
para poder enfrentar al enemigo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Estamos viviendo, sí, tiempos feroces, donde el enemigo está atacando. Es una guerra espiritual que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Y por eso es muy importante que nosotros, sí, tomemos conciencia, que nos despertemos, ¿sí? Que nos despertemos para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, tenemos que nosotros someternos al Espíritu Santo. Él es el que nos va a guiar, Él es el que nos va a enseñar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que estar sometidos a Dios, al Espíritu Santo, a su palabra. Y Él nos dará una memoria sobrenatural que nos hará recordar todas las cosas que Jesús hizo por nosotros, y ahí nosotros no le vamos a creer al diablo. Cuando venga a susurrarle cosas, si te vas a morir, y le va a decir, yo no moriré, sino que viviré para contar las grandezas de Dios. Y ahí le hago que se calle y enmudezca, ¿sí? Entonces, en la cabeza también ¿qué está en nuestra cabeza? Están los ojos, tenemos los oídos, tenemos la boca, ¿sí? Y el enemigo usa mucho los ojos y la boca. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice que debemos tener mucho cuidado, ¿sí? De las cosas que estamos mirando. Dice, en cuanto a los ojos, dice, sabemos que influyen en la formación de ideas, pensamientos. Y por eso Jesús dijo que sería mejor sacarnos un ojo, y entrar en el reino de los cielos, y no que todo nuestro cuerpo vaya al infierno. ¿Sí? Y esta palabra la vamos a ver en Mateo 5, 27 al 29. Mateo 5, 27 al 29. Y dice la palabra del Señor, y aquí está hablando sobre el adulterio. Dice, han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer ya cometió adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácalo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mire qué importante es conocer la palabra del Señor. Y dice, no, si no es nada de malo. Bueno, yo estoy solamente mirando. No hay nada de malo. Y a veces, mire, aquí el Señor nos está hablando. Por eso es muy importante que estemos colocados el yelmo de la salvación para que nuestros ojos, sí, sean guardados también. Y sobre la lengua, ¿qué es lo que dice Santiago? Y Santiago habló sobre la lengua. Y esto está en Santiago 3. Ustedes han de haber leído ya Santiago 3. Vamos a leerle, por si acaso, para los que todavía no han leído esa parte, esa palabra, por los nuevos que estén escuchando. Y dice el Señor, y tenemos que poner nosotros mucha atención a la palabra del Señor. Y cuidado, ¿sí? Para que no permitamos que el enemigo venga con esas saetas, ¿sí? Y después podamos nosotros quedar prisioneros en las garras del enemigo y nos lleve a la muerte. Dice aquí la palabra del Señor, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros, porque los que enseñamos, es cierto que todos cometemos muchos errores, pero si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Podemos hacer que un caballo vaya a donde queramos si le ponemos un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán. Por fuertes que sean los vientos, de la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque.
Y la lengua es una llama de fuego. Es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida, porque el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna, incansable, llena de veneno mortal. A veces alaba a nuestro Señor y Padre y otras veces maldice a quienes Dios creó a su propia imagen. Así, la bendición y la maldición salen de la misma boca. Sin duda, hermanos míos, eso no está bien. ¿Acaso puede brotar de un mismo manantial agua dulce y agua amarga? ¿Acaso una higuera puede dar aceitunas o una vid higos? No, como tampoco puede uno sacar agua dulce de un manantial salado. Eso es muy importante. Mire, guardar nuestra lengua. Qué dichos, qué palabras. A veces nosotros hablamos palabras, como les decía, negativas, de duda, de incredulidad, de odio, de ira, de venganza. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ponernos este yelmo de la salvación para que sea nuestros labios, nuestra boca también no sea, ¿sí?, utilizada para el enemigo, para destrucción. Y no solamente para destruir tal vez a la otra persona, sino que lastimosamente va a llegar a nuestra vida primero. ¿Sí? Bueno, antes cuando no conocíamos a Cristo, mire cuántas veces se iba a pedir justicia, a pedir venganza. Ahora el Señor lo que nos enseña es amar y a perdonar y a bendecir. A todos aquellos que nos persiguen, que juzguen, nos critiquen, tenemos solamente que amarles, bendecirles y perdonarles. Porque sabemos, sí, quiénes somos en Cristo. Y lo que Cristo hizo por mí, yo voy a hacer por mi hermano. Amén. Entonces, mire, muchas veces el yelmo de la salvación está lleno de agujeros. ¿Y por qué estará así? Ya viejo, lleno de agujeros. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento, que es la palabra del Señor, no está. Porque no hemos pasado tiempos meditando la palabra del Señor. Y por eso está así, con agujeros, débil. Ya no estudia la palabra, ya no medita, ya no entra en intimidad con Dios. Y entonces le ha permitido así que el enemigo ponga en su mente pensamientos, ¿sí?, de error, de pensamientos de confusión. Y ahí es donde usted pierde la autoridad y puede ser destruida. Entonces es muy importante que cuidemos, como les decía, el yelmo, este casco. Y otros agujeros que tiene que ver también, que se produce en este yelmo de la salvación, en este casco, son nuestros ojos y nuestros oídos. A veces nosotros jugamos con el pecado. ¿Cómo? Viendo películas de terror, viendo novelas pecaminosas que de ningún momento, ¿sí?, aportan con nada bueno para nuestra vida. ¿Sí? Películas cargadas de obscenidad, de pecado, muchos con la pornografía, revistas, folletos que no edifican, programas en la televisión con lenguaje soez, con chistes vergonzosos. Mire ahora mismo con los niños, ¿qué es lo que ven? ¿Qué videojuegos juegan? ¿Qué dibujos animados ven? Entonces, no ejerce control sobre su propia lengua y habla cualquier cosa. Lo que le sale, lo que le vino, lo que le puso el enemigo en su mente, pues eso habló. Entonces, esos son esos agujeros también que tienen muchos, el yelmo de la salvación, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y yo les comento, mire, por qué hay niños que se suicidan, niños que están con este espíritu ya de muerte y de suicidio, porque no nos damos cuenta qué es lo que ellos están mirando, qué están escuchando. Y tenemos que tener mucho cuidado como padres. Ahí tenemos que estar bien despiertos, mirando cómo está mi familia, cómo está mi vida, cómo está, ¿sí?, mi casa.
vallado de protección para nuestros hijos. Entonces ya es el tiempo de despertarnos y no estar dormidos, mis hermanos. Y vamos a ver en la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5:8. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Pero nosotros que somos del día, porque ya salimos de las tinieblas y la oscuridad, seamos sobrios y habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Así nosotros tenemos que despertarnos, caminar y reconocer que en este tiempo los ataques que estamos recibiendo, yo tengo que pararme a la brecha y tomar estas armaduras, estas armas poderosas que Dios me ha dado para poder defenderme yo y mi familia. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es este yelmo de la salvación? Aquí vamos a hablar sobre la salvación. Es muy importante que podamos nosotros entender. La salvación es la protección del alma, del pecado y de sus consecuencias. ¿Sí? La salvación es la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, que da como resultado muerte. Mientras que el Señor nos da la vida eterna con Cristo nuestro Salvador. Entonces nosotros, mire, lo que el Señor nos dio por gracia, la salvación que el Señor nos da, nunca nos va a quitar. Siempre vamos a hacer y a tener esa salvación, pero está en nosotros, en cuidar esa salvación. Por eso dice, y vamos a ver en Hechos 4:12, dice la palabra del Señor: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro, solamente en Cristo Jesús. Solo allí hay la salvación, solo Él, en ningún otro. Entonces, la fe se origina en el corazón del hombre. Cuando nosotros tomamos la decisión de hacerle a Cristo Jesús mi Señor, mi dueño, mi Salvador. Cuando yo abro mi corazón y le recibo a Él, entonces por fe paso de muerte a vida. Y mire, cuando yo hago esta decisión, comienza el Señor a fluir. Y aquí comienza también mis emociones, mi intelecto y mi voluntad a someterse al señorío de Cristo. La fe debe incluir el entregarse públicamente a Jesús. O sea, yo no voy a tener temor de decirle al Señor: yo te recibo en mi corazón. No importa quién esté, quién le mire, quién le oiga, quién esté al frente. Lo que tiene que importar es que en su corazón tiene que estar el Maestro. Tiene que estar el Redentor y el Salvador en su corazón. Por eso yo lo puedo recibir a mi Señor sin temor, sin vergüenza, sin recelo. ¿Sí? Y yo hago esa declaración de fe públicamente como el Señor de mi vida. Por tanto, el Señor va a comenzar a obrar en mi vida, ¿sí? Y gracias al Señor, vamos a leer en Lucas 19:10. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Y dice la palabra del Señor en Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mire, por la consecuencia del pecado nosotros estábamos separados de Dios. ¿Sí? Estábamos lejos. Y si no hubiese sido por ese amor poderoso y grande del Señor, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Cómo estaríamos hoy? Y tenemos que darle gloria al Señor, porque no hay amor más grande que el suyo. Él vino a nuestro rescate. Él vino a sacarnos de ese lodo cenagoso, de esa oscuridad, cuando estábamos perdidos, cuando ya no valíamos nada, cuando estábamos heridos y lastimados. El Señor miró nuestra condición
Y el Señor está mirando justo ahora. Si está usted herido, lastimado, Dios, el Señor Jesucristo está ahí, con sus brazos extendidos para decirte: aquí estoy, hijo, yo te amo. He venido por ti. Y solamente tenemos que abrir el corazón y creer. Él es real. Mire, todo esto nos debe a nosotros impulsar a llevar el Evangelio a todos los que no lo tienen, a los indeseables de la sociedad, a todas las personas que están perdidas y necesitadas de salvación, sin hacer excepción de personas, porque eso es lo que ha hecho el Señor por nosotros. Porque dice que el Señor escogió de lo vil y lo de lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios. De ahí nos tomó el Señor. Y por eso nosotros también tenemos que, lo que hizo con nosotros, lo que hizo por mí, yo voy a hacer por otra persona, por las que el Señor me ponga en el camino. Porque tenemos que ser portadores del amor de Cristo, portadores de las buenas noticias de salvación. Porque mire este mundo cómo está. Este mundo está confundido, lleno de odio y de maldad. Está triste, está desesperado, angustiado, derrotado. Y está esperando que un hijo, que una hija se levante y lleve la presencia del Señor y diga: hay esperanza en Cristo. Hay vida en Cristo. Dios te ama. Y Él vino por ti y por mí. Ábrele tu corazón y tu vida va a cambiar. Ya no vas a estar más solo. Ya no vas a estar más triste. Démosle gracias al Señor y vivamos la palabra de Dios. Y vamos a leer Tito 2, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor en Tito 2, 11 y 12. Dice: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que el Señor nos ha dado, la gracia, para que vivamos como dice aquí en la palabra. Sí, para que vivamos sobria, justa y piadosamente, no en libertinaje, no agradando a la carne. Y aquí la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente dice: pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mientras anhelamos con esperanza ese día maravilloso en que se revela la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él dio su vida para liberarnos de toda clase de pecado, para limpiarnos y para hacernos su pueblo totalmente comprometidos a hacer buenas acciones. Gloria a Dios por lo que el Señor, miren todo lo que ha hecho el Señor por nosotros. Describe aquí el propósito de la gracia salvadora de Dios, que nos enseña a renunciar a las pasiones que antes teníamos, a la ira, al chisme, a la crítica, a la murmuración. Todo eso hace que nosotros renunciemos a todos esos placeres y a los valores impíos, ¿sí?, que actualmente muchos están atados. Mire, empezaron con un tiempo nomás de placer, de ir, tomar, disfrutar, pero ¿qué trajo después? Muchos han caído en el alcoholismo, muchos han caído en la drogadicción. ¿Por qué? Por un momento, por una primera vez que probó. Entonces, por eso, mire lo que ha venido.
Entonces ahora lo que necesitamos nosotros en este tiempo es enseñarles con todo nuestro corazón que Dios es nuestro Señor y Salvador y que no hay otro Dios como Él. La salvación es la liberación de la muerte y la entrada al reino de Dios. Eso es lo que hizo Cristo Jesús al dar su vida en la cruz del Calvario. Cuán grande y poderoso es el Señor. Sí, Él nos ha dado esa liberación, nos liberó de la muerte y nos dio la entrada al reino de Dios. Dios nos da toda la protección que nosotros necesitamos. Solo Cristo nos da toda la protección que nosotros necesitamos. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios de la gloria. Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Nuestro andar como cristianos debe ser sincero, en que nuestras vidas sean rectas para con Dios. Ya tenemos que dejar la hipocresía, tenemos que dejar la rebeldía, ya tenemos que dejar la amargura, el dolor. Tenemos que dejar todas esas cosas y tener esa vida que le agrada al Señor. Atrás de la cortina. Y dice aquí también, donde vayamos, nosotros vayamos levantando el escudo de la fe para apagar los dardos del fuego del maligno. ¿Qué es lo que apaga también nuestra fe? Porque tenemos que creer al Señor, que es todopoderoso para hacernos libres. Este escudo de la fe nos protege también este yelmo de la salvación. Cuando nosotros nos ponemos y creemos en la palabra de Dios, ahí nos protege nuestra mente de temores, de ansiedad, que nos asaltan fácilmente, y que empleemos la palabra de Dios de forma eficaz con el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que este yelmo que usted se coloca, que es la palabra de Dios, ¿sí?, sea firme, fuerte, ¿sí?, y que no tenga estos agujeros. Entonces yo tengo que conocer la palabra de Dios, tengo que caminar en fe para yo tener la autoridad y el poder, esa certeza de que el Señor está conmigo y que el enemigo es destruido. La salvación tiene que ser nuestro casco, el más importante. Este es el propósito de la salvación, que nosotros estemos vivos, completos, fuertes. Entonces, por eso la palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para vencerle al enemigo. ¿Cuál es la pena por nuestros pecados y cómo nosotros podemos salvarnos? Mire cómo es el enemigo tan astuto, ¿sí? Yo les voy a contar algo para que ustedes puedan imaginarse más o menos sobre la salvación, lo que el Señor hizo por nosotros, ¿sí? Por esta gracia que Dios nos dio. Mire, un lobo quería comerse a una gallina, pero esta gallina corría y no se dejaba coger. Y corría y el lobo atrás, y hasta que el lobo ya se estaba cansando. Y lo que le dijo a la gallina, dijo: basta, ya no sigamos peleando, tranquila, mejor yo te invito a mi casa, vivamos en paz, estemos tranquilos. Y le convenció a la gallina. Y la gallina ya no se resistió, y la gallina fue con el lobo y entró en la casa del lobo. ¿Y qué cree usted que pasó ahí? Mire, así podemos acabar. El enemigo es tan astuto que le puede poner y engañar con cosas. No pasa nada. Salvos, siempre vamos a ser salvos, y la salvación no lo vas a perder. Así que con un poquito de acá que hagas y otro poquito de allá, y así, y hasta que el enemigo devore su alma. Y por eso no debemos dejarnos convencer del enemigo, y nosotros tenemos que estar bien abiertos nuestros ojos, ¿sí? Nosotros hemos sido justificados, dice el Señor, ¿sí?, por la gracia. ¿Y esto qué quiere decir? Mire, cuando un hijo, ¿sí?, ha faltado, su hijo ha faltado y va a clases, la maestra no le deja entrar. Y le dice: tú faltaste, tú no vas a entrar.
hasta que vengas con el representante y me traigas una justificación de tu falta. Y como el papá estuvo ahí, entonces, ¿qué hace el papá? El papá se acerca y le dice, sí, mi hijo estuvo enfermo y aquí tiene el certificado médico. Y entonces, ¿qué le dice la maestra? Ah, mi hijo, bueno, ven, ¿sí? Y le hace entrar. Eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Nos justificó. Él pagó el precio por nuestros pecados y ahí nosotros nos podemos presentar al Padre. Confiadamente entramos en la presencia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Cristo, Él ya nos justificó. Con su preciosa sangre pagó el precio de nuestro rescate. Y por eso nos podemos presentar libremente ante el Padre. Qué importante, sí, conocer el valor de la cruz del Calvario, de lo que Cristo hizo. Y entonces aquí en esta parte que dice, ¿cuál es la pena por nuestros pecados y cómo nos podemos salvar? Y vamos a leer para eso Romanos 6, 23. Y dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces estamos viendo ahí lo que el Señor nos está diciendo. Hay una consecuencia por el pecado. Hay una consecuencia. Siempre tenemos que nosotros meditar, ¿sí? Y decirles hasta a nuestros hijos, enseñarles. Y no solamente hablarles, sino con el ejemplo nosotros podemos enseñar a nuestros hijos. Que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios que dice es vida eterna. El Señor nos dio ya la salvación. Y lo que el Señor nos dio nunca nos va a quitar. Si por ejemplo alguien le regala a usted un celular, ¿sí? No le va a llamar por teléfono, le va a decir, oye, ese celular que te di, ¿me puedes devolver? Dios nunca hará eso. Lo que Él nos dio de gracia, Él ya nos dio, nunca nos volverá a quitar. Pero somos nosotros que no debemos dejarnos engañar como esa gallinita, ¿sí? Y somos nosotros que debemos cuidar. Yo tomo la decisión. Porque en el infierno hay muchos cristianos, entre comillas, cristianos, porque realmente serían cristianos. Entonces tenemos que meditar, no dejarnos que el enemigo nos envuelva, nos seduzca y nos aparte de Dios. Por eso es importante que nosotros guardemos y cuidemos como una joya, como un diamante, la salvación, y que no negociemos con el pecado ni juguemos con el pecado. Sí, porque Dios es bueno. Él me dio la salvación. Yo sé, la salvación no me la va a quitar, pero ¿cómo llevo yo mi vida? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros. Dice en Romanos 5, 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es lo que hizo el Señor en la cruz. Esa es la justificación, o sea, nos justificó. Gloria a Dios por lo que hizo. Y por eso nosotros tenemos que caminar cada día muriendo al yo, muriendo al pecado. Y en Juan 3, 16 y 17 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo. Mire, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el amor del Señor. Vino por usted, vino por mí, viene por todos aquellos que abrimos el corazón. ¿Sí?
Y le damos gracias porque eso es lo que hizo el Señor. Vino por el pecador, vino por el... Un día estábamos ahí y hoy el Señor nos está levantando. Gracias por esa vida, porque no fue en vano su sangre, su sacrificio en la cruz. Eso me transforma, eso me cambia, me edifica, me lava, me limpia. Ya no seré nunca más la misma persona, porque ahora la luz ha venido a mí. Ya no camino en tinieblas ni en oscuridad, ahora camino en la luz. Y en 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Dice la palabra del Señor: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó. Entonces no tomemos en poco lo que el Señor hizo por nosotros, la salvación, ¿sí? Como dice aquí, no nos enredemos con el mundo y las cosas que hace el mundo. Y si le viene sufrimiento, si le viene angustia o alguna circunstancia, tampoco retrocedamos, porque sabemos que Dios, el Señor Jesucristo, ya nos dio la victoria. Y que como guerreros nosotros, como estos soldados de Cristo, nos paramos a la brecha para hacerle enfrente. Tenemos las armas poderosas. Y recordarle al enemigo que él ya está vencido, derrotado y destruido, porque eso fue lo que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que agradarle al Señor, al que nos llamó, al que dio su vida por nosotros, al que nos ama. ¿Sí? A Él tenemos que agradarle. Y no al mundo, no tal vez a la persona que le está seduciendo, ¿sí? A veces utilizada por el enemigo para poner piedra de tropiezo y hacerle caer. Entonces tenemos que estar bien protegidos por el yelmo de la salvación, puestos la armadura de Dios. ¿Cómo recibimos la salvación? Y vamos a ver en Efesios 2, 8 y 9. Si usted no sabe que es salvo, y aquí está el Señor enseñándonos cómo nosotros recibimos la salvación. Aquí dice la palabra del Señor en Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces aquí hemos recibido la salvación por la gracia. Porque a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, le plació darnos por amor. ¿Sí? ¿Y esto por qué le recibimos? ¿Cómo? Por fe. Porque nosotros no lo hemos visto físicamente, no estuvimos ahí cuando Cristo hizo el sacrificio por nosotros, pero por fe yo puedo mirarle al Señor y reconocer ese gran amor que Dios hizo por mí, ¿sí? Y por fe. Por esto dice, no de vosotros, porque nosotros por más que hagamos obras de bien, usted cuando se vaya a la presencia de Dios va a decirle, Señor, yo di de comer a los que estaban hambrientos, yo me fui a hacer obras sociales, yo les di de vestir a los que estaban desnudos, yo hice esto, todo lo bueno, pero el Señor va a decir, tráigame una justificación porque no es suficiente. ¿Sí? Cuando le dicen, no, el niño le dice a la maestra, es que yo estaba enfermo, es que mi papi no pudo venir, es que está trabajando. Le dice, no, hasta que su papá esté aquí y me traiga el certificado. Así es. Lo que nos está aquí enseñando el Señor, que no es por obra, es por la gracia. Es por lo que hizo Cristo Jesús por mí en la cruz del Calvario, por su sangre. ¿Sí? Es que nosotros hemos sido salvos. Entonces es muy importante entender que la salvación no puede ganarse por los méritos y las cosas que yo haga. Es un regalo que nos da Dios, no algo que podamos obtener por las buenas obras. ¿Sí? Entonces es por esto que nosotros caminar ya transformados, ya no los mismos. ¿Es la salvación un don permanente e irrevocable o se debe cuidar y mantener? La palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos.
Y en Efesios 2:5 dice la palabra del Señor, aún cuando nosotros muertos en nuestros pecados, nos con Cristo. Esto se llama gracia. ¿Sí? Nosotros estábamos muertos por el pecado, pero Cristo nos dio vida. Esto es la gracia. Por gracia nosotros somos salvos. Y en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero salvación para los que se salvan. ¿Sí? Entonces aquellos que no creen, que dicen, no, yo no soy religioso, no, yo no me dejo lavar el cerebro. ¿Sí? ¿Qué le dice ahí? Yo me dejo lavar el cerebro, todo, porque tengo que dejar que Dios me limpie de todo pecado, de toda inmundicia. ¿Sí? Y a veces no quiere creer, cierran su corazón. Por eso dice que es locura para los que se pierden. Pero para nosotros, para los hijos de Dios, es vida. ¿Sí? Es salvación, es victoria. Y en Mateo 10:22, gracias al Señor por esta palabra, por hablarnos en esta mañana y hacernos entender lo que el Señor ha hecho por amor a nosotros. Mateo 10:22. Y dice la palabra, todas las naciones los odiarán a ustedes por ser seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces no importa lo que me digan, lo que me hablen, no importa. ¿Sí? Tengo que mantenerme firme hasta el final. No importa las tentaciones y todo, porque Cristo Jesús sí me ha dado el poder. Dice que me ha dado amor, poder y dominio propio para vencer toda tentación. ¿Sí? Entonces, gloria a Dios. Si nos persiguen, nos hablan, nos juzgan, gloria a Dios por la palabra. Yo voy a seguir anclado en la roca que es mi salvación en Jesucristo. Y no voy a dejar que el enemigo, ¿sí?, robe mi gozo ni mi paz, ni haga que yo pierda lo más valioso que yo tengo, la salvación. Eso es, mis hermanos. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gracias al Señor. Y va a comenzar usted a decirle, Señor, perdóname, porque no he cuidado este yelmo de la salvación, porque no me he puesto este casco, he descuidado tu palabra, no he tomado tiempos para meditar y entrar con tu palabra. Hoy decido valorar, hoy decido caminar, Señor, conforme lo establecido en ti, Padre, en lo que está en tu palabra. Hoy decido poner a Dios completa, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias te damos, Cristo Jesús de Nazaret, por todo lo que tú hiciste por nosotros. Gracias. Y pídale perdón si usted ha descuidado esa gracia que Dios nos dio. Si no se ha puesto esa armadura, si lo ha tenido, si ha estado todavía con esos pensamientos de duda, hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo donde usted le va a pedir perdón a Dios y va a reprender esos pensamientos que le han estado robando la paz, el gozo. Hoy es el tiempo de perdonar y de bendecir. Tal vez por ahí alguien dijo, hizo, pero usted va a aprender a perdonar y amar. Dios es bueno, Dios es bien. Dios no hace excepción de persona. Somos sus hijos, somos su pueblo. Y a usted, mi hermano, mi hermana, que está por primera vez escuchando este mensaje, mirando, hoy quiere el Señor entrar en su vida y en su corazón. Y hoy es el tiempo que usted le diga, Señor Jesús, te necesito. Necesito que vengas a vivir en mi corazón. Reconozco que he sido pecador, que te he fallado, que he hecho mi voluntad. Hoy te entrego, Señor, mi vida. Y gracias, Señor, por dar
tu vida en la cruz del Calvario por amor a mí. Reconozco que no hay amor más grande que el tuyo. Y por eso en esta mañana decido abrirte mi corazón y como mi Señor, mi Salvador y mi dueño. El dueño de mi alma, de mi cuerpo y de mi espíritu. Solo tú, Señor. Y rompo todo pacto con las tinieblas. Rompo toda brujería, hechicería y todo lo que hice en mi vida pasada con el enemigo. Ahora renuncio a toda obra de las tinieblas y decido caminar con Cristo. Gracias, Señor Jesús, por hacerme libre, por aceptarme como tu hijo y por amarme más allá de lo que pueda entender o imaginarme. Gracias, Señor Jesús, porque he pasado de muerte a vida. Gracias por tu preciosa sangre que me ha limpiado, me ha liberado. Gracias, Señor. Ahora soy tu hijo, tú eres mi Padre. Y te pido en esta mañana que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna y que nunca sea borrado. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Jesús decido perdonar a todos los que me han herido, me han ofendido. Y también pido perdón a todos los que hice daño. Va a declararlo con todo su corazón. Gracias, bendito Padre, por todas aquellas personas que hicieron esta oración de fe. Bendito Dios, te entrego en tus manos y pido que la presencia del Espíritu Santo venga sobre ellos. Y te doy gracias porque dice tu palabra que todas las cosas son hechas nuevas, que las cosas viejas pasaron y todo lo has hecho nuevo. Gracias, bendito Padre. Bendigo y alabo tu nombre, Santo, poderoso Dios de Israel. Gracias, Señor. Gracias, mis hermanos, por esta mañana preciosa y meditemos en todo lo que el Señor nos ha estado hablando. Mire que ha sido un tiempo un poco difícil, sí hubo un poco de interferencia, pero gloria a Dios porque sé que el Señor está sanando y liberando. Y antes de despedirnos, mis hermanos, también quiero darle gracias a Dios y que ustedes puedan escuchar un testimonio de una hermana que gracias a las oraciones, cuando nosotros nos levantamos como guerreros creyéndole a Dios, sabemos que para Dios no hay nada imposible. Dios es el hacedor de milagros. ¿Sí? Y voy a ponerles el audio, espero que puedan escuchar el testimonio de nuestra hermana que recibió sanidad del COVID-19. Su esposo y ella fueron sanados. Y ella le da la honra y la gloria a Dios, porque tenemos un Dios soberano, todopoderoso, que ama y guarda y protege de sus hijos. Así que no pierda usted la esperanza ni la fe, confíe que para el Señor no hay nada imposible. Bueno, mis hermanos, y también quiero animarles para que ustedes visiten la página de la iglesia por YouTube. Estamos ahí, sí, y les animo para que ustedes también, igual, los testimonios que tengan que darle al Señor, honrenle a Dios, honrenle al Señor, sí, dando el testimonio de lo que el Señor está haciendo, porque Dios está obrando poderosamente. Sí, y entonces les animo, mis hermanos. Estamos teniendo los días jueves el discipulado. Estamos teniendo también los martes oración. Parémonos a la brecha como guerreros. No desmayemos en nuestra oración. Animemos a otros hermanos a buscar de Dios.
Dios. Levantemos. Voy a volver a repetir porque no se escucha bien. Bien, vamos a ver, Señor, tocar. Porque a Él le ha placido darme nuevamente la vida. Estaba contagiada yo de COVID-19, comencé en el mes de junio, estuve contagiada con mi esposo. En ese momento, cuando nosotros estuvimos contagiados, entramos en una desesperación muy grande, porque no teníamos esto, pero Dios nos dio la fortaleza y la fuerza para poder salir. Había momentos donde sentía que ya no podía salir adelante, pero siempre recordaba ese versículo que dice en Isaías 41:10: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre recordaba ese versículo donde Dios me dice que no tenía que tener miedo. Y esta enfermedad sí fue muy fuerte para nosotros, donde sentíamos momentos en que no podíamos salir adelante, donde sentíamos mucho dolor, donde nosotros pasamos 2 semanas muy críticas, muy difíciles. No podíamos ver a nuestros familiares, solo nos llamaban, pero doy gracias mucho a Dios porque a Él ha placido tenernos nuevamente aquí y darnos la vida, porque yo sé que Dios tiene un propósito para mí y para mi esposo, porque nos ayudó a salir de esto. Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien, todo. Entonces, a mí, al sacarme de esta enfermedad, de esta pandemia en la que yo estaba, me di cuenta de que Dios me hizo que yo sea más fuerte, que tenga más fe en Él. Comencé a buscar a Él mucho. Había momentos cuando yo no podía, cuando yo me entraba la depresión, me entraba el desánimo y sentía que no podía yo más estar, sentía que moría, pero me faltaba la respiración. En esos momentos yo cogía y doblaba mis rodillas y oraba, pedía al Señor Jesús por las cosas que estaba pasándome. Pues yo comencé a orar y el Señor comenzó a sacarme como el dolor, como lo que yo no podía respirar. Al momento de que yo no podía respirar, yo oraba y pedía al Señor que por favor no me pase más nada. Entonces, al momento de que yo iba orando más y diciéndole al Señor que guarde mi vida y que me cuide y que
proteja. El Señor Dios me iba sacando esa como dificultad que tenía para respirar. Desde ese día yo me acuerdo que siempre mi tía Mary Totoy, ella siempre me llamaba a las 6 de la mañana. Siempre ella era la que me llamaba y me preguntaba cómo estaba y todo eso. Entonces mi tía me llamó a esas horas. Sentía una alegría, sentía que el Señor me sentí muy bien. Yo sentí que Dios me libró, que Dios me sacó esa enfermedad. Ya no tenía dolores de huesos, ya no tenía dolor del cuerpo. Ya no me faltaba mucho la respiración, comencé a respirar mejor, pero todo fue cuando yo busqué al Señor en oración y le pedí al Señor que cuide mi vida. Y el Señor hizo el milagro de darme nuevamente la vida, y ahora estoy aquí y agradecida por cada uno de ustedes también, por las oraciones, por la iglesia de mi tía Blanca, mi tía Mary, mi tía Iván, que también pusieron en oración la vida mía y la vida de mi esposo. Les agradezco mucho y doy gracias a Dios por todo lo que en ese tiempo me pasó. Gracias por ayudarme, por cada oración, y les agradezco mucho y doy muchas gracias al Señor por librarnos de esta batalla que pareciera que no se pudiera, pero Dios es más grande que esta pandemia. Dios, ahí conocí que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y doy mi testimonio a mis hermanos, porque el Señor me ha librado y me ha sanado y me ha curado. Y hoy soy una nueva criatura porque conozco más a profundidad al Señor, conozco cuán maravilloso es, conozco que el Señor hace milagros y doy gracias por eso. Eso, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Qué grande es el Señor y qué grande es su poder. Y qué importante es pararnos a la brecha como hermanos, en orar, en interceder. Por eso les digo que cualquier necesidad que ustedes tengan también igual nos pueden hacer llegar, y también a unirnos todos a estos tiempos que tenemos de oración los martes en Zoom. Y también ahora, si ustedes quieren crecer espiritualmente, también vamos al discipulado. Dios mediante, ya para el próximo viernes vamos a reanudar con la escuela de líderes. Y si hay hermanos, hermanas que tengan este llamado, este don de la alabanza, de adorarle, de alabarle a Dios, también igual pueden escribirnos, ¿sí? Si están aquí en Quito, en Ecuador, para que ya se hagan, ¿sí? Inscribir. Vamos a tener repasos de la alabanza a las 10 de la mañana, todos los sábados, 10 de la mañana hasta las 12, nada más, ¿sí? Y bueno, confiando en Dios, porque sabemos que Dios nos guarda y nos protege. Y le vamos a darle la honra y la gloria al Señor. Son tiempos de victoria, son tiempos donde estamos viendo la gloria del Señor. Entonces, así que les animo, personas que tengan este llamado de adoradores, de salmistas, son bienvenidos, ¿sí? Para que ustedes puedan integrarse a este ministerio que es muy glorioso, muy santo, muy precioso, de poder ser este adorador que el Señor está buscando, porque dice su palabra que Él está buscando adoradores en espíritu y verdad. Eso es, mis hermanos, les amo mucho. Y bueno, bendito Padre, te damos gracias por este tiempo precioso, por tu palabra. Bendigo a cada familia, a cada hogar. Bendigo este tiempo, Señor. Declaro que vamos a tener una semana de victoria. Veremos, Señor, amado Dios, y escucharemos más milagros, más testimonios
Señor, de tu grandeza. Gracias, bendito Padre. Queremos, Señor, en este día rendirnos, Señor, a tus pies y decirte, Señor, por siempre, Señor, estaremos aquí, porque necesitamos de ti. Y ese es nuestro mayor deleite, estar rendidos a tus pies. Gracias, precioso Padre, por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestras finanzas. Gracias por guardarnos, protegernos, y gracias porque, Señor, podemos descansar en ti sabiendo que tú tienes el control de todas nuestras necesidades. Bendecimos esta semana, la cubrimos con tu preciosa sangre. Bendecimos cada hogar, cada familia, cada hijo, cada hija. Cubrimos con tu sangre preciosa. Levantamos muros de fuego, muros de protección alrededor de cada hijo, de cada familia, de cada casa, de cada hogar, Señor. Declarando que ninguna arma forjada prosperará en contra de tu pueblo. Atamos y amordazamos todo espíritu de enfermedad, de muerte, de suicidio, de depresión en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que hay poder en la sangre de Cristo y que los ángeles, Señor, guardianes, esos ángeles guerreros, ministradores, están alrededor de nosotros, Señor, protegiéndonos. Que tu misma presencia, Señor, está, Señor, con nosotros, porque Jehová, eres tú, Señor, Jehová Shama, el que vive en nosotros. Gracias, Señor, porque el ángel de Jehová acampa alrededor de sus hijos y los protege. Gracias queremos darte, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Nos estamos mirando el martes, como les decía en la oración. Miércoles tenemos el culto a las 7 de la noche. Martes la oración, 7 de la noche. Y jueves, 7 de la noche, el discipulado. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.